Que el Señor les bendiga a mis hermanas y mis hermanos, mis amigos y mis amigas. Que el Señor les bendiga mucho. Vamos a estar tocando la palabra, ¿sí? Como siempre lo hacemos, la hermosa palabra de Dios. En Lucas capítulo 9. ¿Sí? Lucas capítulo 9. En el versículo 51. Lucas capítulo 9, versículo 51. En este momento hay 297 personas conectadas. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar conmigo. Gracias por compartir la palabra conmigo. Y bueno, esperamos que sea de bendición para ustedes. Y que Dios esté alumbrando mi entendimiento, ¿sí? Porque si Dios no está alumbrando mi entendimiento, lógicamente Dios no voy a tener la sabiduría que necesito. Así que yo le pido a Dios que alumbre ese entendimiento, que me dé sabiduría para dar esta palabra. Y bueno, vamos a estar leyendo entonces en Lucas capítulo 9, versículo 51. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén, ¿sí? Amén. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Bueno, tenemos que entender que ya el Señor se estaba acercando a lo que podemos decir a la muerte, ¿sí? Él sabía que iba a morir y ya, acá mismo dice la palabra, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. Está hablando de ser recibido en el reino de los cielos junto al Padre. Dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué significa esto? Que afirmó el rostro significa que él, bueno, acá podemos decirle, tomó coraje o se llenó de fuerzas espiritualmente para ir a la muerte, ¿sí? Generalmente nosotros no hemos tenido circunstancias seguramente de esa clase. Muchas veces puede que haya querido parecerse a esto, pero en realidad no. En cambio, nuestro Señor Jesucristo, Él sabía por su omnisciencia que Él iba a ser muerto, ¿sí? Por cada uno de aquellos que lo perseguían, tantos los religiosos, o sea, los fariseos, los saduceos, y también los sacerdotes de aquel tiempo y los políticos de aquel tiempo, pensando que Jesucristo, como decían que era el próximo rey, ellos pensaban que se iba a proclamar rey ahí en Roma, pero su reinado era y es y será espiritual, ¿sí? Y bueno, él dice que tomó fuerzas, ¿sí? Como diciendo, bueno, se ajustó, como decimos acá, los cinturones, ¿sí? Los pantalones para tomar fuerza, ¿sí? Y dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, ¿sí? Bueno, hay que entender siempre que Jesucristo era una persona ya muy conocida y se imagina, ya estaba terminando su ministerio acá en la tierra y se estaba dirigiendo a Jerusalén, donde iba a morir, y su fama corría por todos lados, y había una diferencia entre el pueblo de Jerusalén, hablando espiritualmente,
y los samaritanos, porque los samaritanos decían que debían adorar en Samaria y los judíos decían que debían adorar en Jerusalén. Entonces había una gran diferencia y alguna discusión, entendiendo que Jesucristo es y será judío. Bueno, ahora es sangre del nuevo pacto, ¿sí? Y entraron entonces, él envió a sus mensajeros, discípulos, que le iban preparando el camino a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo estaba en un lugar, pero ya había gente que le estaba preparando la llegada en otro lugar, como en Samaria. Entonces dice que los cuales envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos de la llegada del Señor, ¿sí? Dice, mas no le recibieron. Y acá es algo bastante negativo, ¿no? Ellos, la gente de los samaritanos, dice, mas no le recibieron. ¿Por qué? Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Lo que quiere decir es que ellos veían que en realidad no era los preparativos de nuestro Señor Jesucristo quedarse por unos días o por un tiempo, sino que Jesucristo iba a pasar por Samaria, pero así como decimos nosotros, de pasada, ¿sí? Iba a estar unos, no sé cuántos días, pero muy poco, solamente para descansar y seguir viaje, ¿sí? Y dice, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces dice la palabra, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consumas? Ellos estaban actuando no como, estaban actuando como por lo general nosotros lo hacemos. No actuamos muchas veces lo que se llamaría espiritualmente, sino que actuamos a lo que comúnmente conocíamos y a lo que comúnmente somos. Y siempre más terrenales que espirituales. Y así le estaba pasando a sus discípulos Jacobo y Juan, ¿sí? Ellos dijeron, ¿cómo puede ser que desprecien a nuestro Señor Jesucristo en Samaria? ¿Qué les pasa a ellos que no entienden que es el Hijo de Dios y el mismo Dios que está llegando a Samaria, y de esta forma le atienden y no le quieren en realidad darle la importancia que deben, ¿sí? Dios bendiga a María del Carmen Sánchez García. Gracias, mi hermana, gracias por el abrazo y los saludos, y Dios bendiga a su persona y Dios bendiga a toda su familia, ¿sí? Y gracias por compartir con nosotros. Entonces, estos dos discípulos, Jacobo y Juan, se enojaron, ¿sí? Como lo hacemos generalmente nosotros, de que no actuamos espiritualmente, sino que nos dejamos ir por esa forma antigua de vivir, y ahí nomás reaccionaron ellos diciendo, bueno, esto no puede quedar así, que lo desprecian al Señor. Y yo podría decirle que muchos hemos hecho esto y muchos lo siguen haciendo. O sea, en un tiempo nosotros también
rechazábamos al Señor. Y cuando llega la hora de que nosotros hemos aprendido que tenemos que recibir a Cristo, ahora nos damos cuenta del error que cometíamos, ¿sí? El no haber aceptado a Cristo como debe ser. Y bueno, es un error que muchas personas cometen, entendiendo lo grave que es rechazar a Jesucristo. Rechazar a Jesucristo es insultar al Espíritu Santo. Y si vemos en la palabra que dice que el que insulte al Espíritu Santo, o sea, se le perdona que insulten al Padre, al Hijo, se les perdona, pero no al Espíritu Santo. No le va a ser perdonado ahora, ni en la era venidera. Entonces, el peor error de la vida de una persona es rechazar a Cristo. Dice acá, bueno, querían hacer para los preparativos para recibir a Cristo, sin embargo, esta gente no le recibió. ¿Cuántas veces nosotros también nos hablaron de Jesucristo? Nos querían hacer entender de que era lo que teníamos que hacer para no ir al infierno. Y ahora, ¿cuánto nos cuesta tratar de persuadir a algunas personas a que reciban a Cristo? Y cuántas veces las personas no quieren aceptarlo, no quieren acudir al llamado. ¿Por qué? Porque recibir a Cristo y seguirlo significa dejar el pecado. Y a muchas personas les agrada el pecado que hacen, quieren conservarlo, quieren seguir con ello, no quieren que ese pecado en cierta forma termine, sino que a la gente, a todo el mundo le gusta pecar. Y nosotros al recibir a Cristo decidimos comenzar a no pecar y no tratar de no pecar más. ¿Sí? Y dice entonces, estando enojados los discípulos del Señor, como Jacobo y Juan, le preguntaron al Señor, en su rabia, estaban rabiosos por lo que habían despreciado a Cristo, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿se imagina que nosotros vayamos con el Señor y que querramos que entre a una casa para llevarle su palabra, su poder, su misericordia, y que no lo quieran dejar entrar? Nos vamos a poner molestos, ¿sí? Pero fíjense la forma que contesta el Señor. Ellos querían hacer lo mismo que había hecho Elías, hacer que descendiera fuego del cielo y que consumiera a todos aquellos que habían despreciado a Cristo. Y nosotros muchas veces, ¿cómo nos sentimos de mal cuando vemos que alguien no quiere recibir a Cristo? Nos sentimos muy mal siempre. Pero eso también tiene que ver con la revelación de Dios en la vida de esa persona, ¿sí? Según cómo esté su corazón, es como lo va a recibir, ¿sí? Y dice, entonces, volviéndose, ¿sí? El Señor, volviéndose, Él los reprendió, diciendo, Señor, también se sintió molesto por lo que le estaban proponiendo los discípulos, decir, bueno, vamos, ¿querés que oremos para que descienda fuego, que desaparezca todo ser humano de acá de Samaria? Y Él les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ustedes no saben qué espíritu es el que tienen y el que tienen que llevar adelante y predicar, ¿sí? Y esto es un problema
se podría decir universal. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, en algunas circunstancias, no nos olvidamos que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Dios dice en su palabra, dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Entonces nosotros debemos cuidar ese Espíritu Santo, cuidar que el templo no se ensucie con nada para que el Espíritu Santo pueda permanecer en este templo, ¿sí? Como en usted, que es el templo de Dios, ¿sí? Entonces, el Señor les dice, ustedes están confundidos, no saben realmente si tienen el Espíritu de Dios y tienen que ir hacia el Espíritu de Dios, y se han confundido y se han ido para el lado del Espíritu del diablo, haciendo las cosas que el diablo les hacía hacer a ellos como a nosotros, muchas cosas que no debíamos hacer. Entonces dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Sí? O sea, le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo a todos sus discípulos, bueno, la intención, el trabajo, los proyectos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, era que Jesucristo viniera para salvar las vidas de esta tierra. ¿Sí? Entonces, les hizo comprender que Él no había venido a echar fuego sobre aquellos que no querían recibirlo ni escuchar al Señor, sino que Él había venido no había venido para que se perdieran las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Sí? Y esa salvación es tan grande que ha llegado a cada vida, a cada ser que está en todo el mundo, ¿sí? Y en todo el mundo donde va a llegar este mensaje, ¿sí? Entonces, eso es importante que entiendan, porque las personas cuando tienen que recibir a Cristo, no están pensando que Jesucristo va a salvar sus almas. Yo lo entiendo porque un día nosotros no entendíamos nada tampoco, pero acá le está diciendo Jesucristo vino para qué, no para que las almas se pierdan, sino que Él vino a que las almas fueran salvas y sabían que por medio de su sangre íbamos a poder, y por fe en su sacrificio, íbamos a tener entrada a la gracia y perdón de pecado a través de la sangre por Él derramada. Entonces le dijo, bueno, no se hagan problema, dejen las cosas como están, si no me quieren recibir ahí, me recibirán en otro lugar. Y así pasa hoy en día. El Señor va por muchos lugares, recorriendo lugares, llegando a vidas. Algunas vidas le dicen que no quieren recibirlo. Y hay otras vidas que le dicen, sí, Señor. ¿Sí? Y dejan que el Señor entre para que sus vidas sean salvas. ¿Sí? Entonces, y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, este es el primero, ¿no? Que lo vea a nuestro Señor Jesucristo y le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué sucede? Que seguramente vio alrededor de nuestro Señor Jesucristo, qué sé yo, muchas fiestas, muchas cosas que sucedían, porque a cada lugar que nuestro Señor Jesucristo iba y entraba, las personas
se ponían contentas, alegres, muchos hacían fiestas para recibirlo a Jesucristo y seguramente habrá dicho, bueno, si yo estoy con el Señor, a donde vaya va a haber fiesta, va a haber bebidas, alimentos, va a haber de todo, ¿sí? Como una fiesta. Entonces, él viendo esto, parece, le dijo, bueno, Señor, te seguiré a donde quieras que vayas. Ahora, fíjense la contestación de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que entiendan siempre la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le dice el Señor? Él les dijo Jesús, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Él estaba diciéndole, bueno, mira, para seguirme a mí, en realidad no es tan fácil como se ve, porque él le estaba diciendo, yo mañana no sé, o esta noche no sé dónde yo voy a recostar mi cabeza. Dice, las aves de los cielos saben dónde tienen su casa, dónde tienen su nido, dónde tienen su familia, las aves, ¿sí? Y las guaridas, ¿sí? Las zorras tienen su lugar, sus guaridas, donde ellos permanecen también con su familia. Pero él le dijo, yo no tengo dónde recostar la cabeza. ¿Sí? ¿Dónde voy a dormir esta noche? Y saben que siempre yo cuento por ahí, a lo mejor a las personas, a algunos les puede cansar y otros enterarse por primera vez, que yo viví una vida y todavía esto está pendiente de ir a México, y yo viví una vida siempre predicando un día en un lugar y al otro día en otro lugar, 2 días, y al otro día en otro día, en otro lugar 3 días, y el máximo que predicaba yo, no me gustaba pasar más de 4 días en un lugar, y así iba de ciudad en ciudad, me iban llevando de un lugar a otro, ¿sí? Y predicando la palabra de Dios. Y saben que yo en realidad no me hacía mucho problema por dónde en realidad yo iba a recostar mi cabeza, porque sabía que a la noche en algún lugar me iban a dar una cama, me iban a dar comida y van a estar conmigo, algunos que eran cariñosos, otros no. Sabía que en algún lugar iba a tener una cama, una almohada, comida para seguir al otro día a donde tuviera que ir. Y esto es lo que trataba de decirle al Señor. Bueno, yo no sabía el otro día que si cambiaba de lugar a dónde iba a quedar, ¿sí? Y estuve en lugares muy humildes y en lugares muy ricos, como en Hollywood, ¿sí? Por allá lo conocido por Hollywood, como también predicando allá en la montaña, donde la gente ataba a sus caballos a lo que llaman palenque acá, a un palo, ¿sí? Dejaban los caballos ahí porque venían de entre la montaña, la gente predicando yo en la montaña a 3.400 metros de altura. Y bueno, era bonito ver a todas las personas que caminaban kilómetros para llegar. Y estuve en Hollywood, donde todos en la carretera iban 60, 70 millas en la carretera con sus autos. Bueno, una diferencia entre Hollywood y la montaña acá al pie de la cumbre de la Aconcagua, ¿sí? Y bueno, y dijo a otro, fíjense, a uno le dice, mira, yo no tengo dónde dormir. Pero a otro, el Señor, en su caminar, yendo, él le dice a otro, sígueme.
él le dijo, bueno, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Este joven cuando contestó, quiero que sepan que él le contestó conforme a la ley, que era enterrar al padre y a la madre y seguir, y entonces se podía ir de la casa y seguir su camino. Pero mientras estuvieran los padres vivos, era el deber de darle una sepultura como correspondía, ¿sí? Al padre y a la madre y después seguir. Entonces el Señor, él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Acá cualquiera podría decir, bueno, ¿por qué el Señor le estaba diciendo esto? Él le dijo bien claro. El Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Si nosotros analizamos la palabra y tratamos de comprender, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Que le está diciendo el Señor, al estar conmigo, al haberme conocido y haberme aceptado, le está diciendo el Señor, eres una persona viva para vida eterna. Entonces le estaba diciendo, bueno, el único de tu familia que está acá sos vos, pero todos los demás no han venido. Quiere decir que ellos estaban muertos espiritualmente y continúan muertos espiritualmente todavía, ¿sí? Entonces, como él había aceptado a Cristo, por lo que podemos ver, porque el Señor le dijo, sígueme, podemos ver que los parientes no estaban con él. Entonces, él tenía vida eterna, pero sus parientes, al no acudir a Cristo, tenían muerte eterna. Estando vivos, estaban muertos. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Bueno, deja que los muertos espirituales que hay en tu casa entierren a los muertos espirituales que están muriendo y que van a morir allí. Y entonces le dijo el Señor, deja eso a los muertos, que entierren a los muertos. Y le dijo, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esto es primordial para cada uno de nosotros, para cada uno de los que conocemos a Dios, es primordial. ¿Sí? Fíjense que bien que es lo que está diciendo el Señor. Y tú ve. No le está diciendo, mira, por favor, anda y predica. Sino le dijo, y tú, ¿sí? Ve. Y tú anda y predica el Evangelio, le está diciendo. Le está dando un mandato nuestro Señor Jesucristo. Que aunque hay muchos que no creen, que creen que hay 10 mandamientos, nada más, bueno, el Señor allí le estaba dando un mandamiento más. Deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos espirituales. Y tú que estás vivo espiritualmente, comenzá a anunciar el Evangelio de Dios, del reino de Dios, por todos los lugares que puedas hacerlo, ¿sí? Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero, que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Qué le estaba diciendo este hombre, que es el tercero? Él dijo, bueno,
bueno, Señor, yo te voy a seguir. ¿Cuántas personas dicen eso, no? Señor, yo te voy a seguir. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El hacer las maletas o las valijas o los bolsos para irse de la casa y predicar el Evangelio es una tarea que solamente con el Espíritu de Dios y obedeciendo el mandato de Dios se puede hacer, si no, no se puede hacer, porque no está la fuerza espiritual que necesitamos para ese trabajo. Entonces este joven le dijo, bueno, yo te voy a seguir, Señor, pero deja primero que yo vaya y me despida de toda mi familia. ¿Sí? ¿Qué es lo que quería hacer este joven? Este joven quería hacer unas fiestas antes de seguir al Señor, hacer algunas parrandas posiblemente, salir para un lado para otro, como alguien que tiene cáncer y le ha llegado la hora de morir. Entonces le dijo, bueno, déjame que me despida de mis familiares porque posiblemente no los vuelva a ver. Entonces el Señor le contesta así. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En mis viajes, en una oportunidad, hubo un profeta, realmente un profeta de Dios, y él me empezó a decir cosas que yo conocía, solamente yo de mi vida, y Dios me la dijo a través del profeta. Me dijo que me estaba llamando por mi nombre, y me dijo un montón de cosas, y me dijo, este mensaje que yo he predicado en esta noche, me dijo, ese mensaje que tú has predicado en esta noche, yo lo puse en tu boca. Y me dijo, y también es para ti. ¿Y qué me dijo el Señor aquí? Que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Me dijo, si vas a poner la mano en el arado, si vas a ponerte a trabajar predicando el Evangelio, una vez que pongas la mano en el arado, ya no podés volver atrás. Y así fue hace 40 años que comencé a predicar el Evangelio y todavía lo sigo predicando. ¿Por qué? Porque no estaría bien que yo dijera, bueno, ya no voy a predicar más el Evangelio por cualquier circunstancia. Yo creo que uno que cuando es predicador y es llamado por Dios, el tiempo de nuestra predicación termina cuando nosotros morimos. Cuando, como dice la palabra, sale el aliento de nuestra boca, el aliento de vida, y perecen los pensamientos, allí termina nuestra misión de predicar el Evangelio. Pero mientras estemos vivos, podamos hablar, podremos predicar el Evangelio sin mirar atrás, sin mirar cosas que un día en las cuales estuvimos y querer volver de nuevo a ellas, sino que cada uno de aquellos que predican el Evangelio, como yo, tenemos que entender esto. Hemos puesto la mano en el arado, hemos puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y ya no podemos sacar los ojos de nuestro Señor Jesucristo, sino que aferrarnos a su mano, comenzar el camino que Él nos marca, porque Él dice, yo soy el camino para llegar a Dios, yo soy la verdad para llegar a Dios, y yo soy la vida eterna, así que todo está en Cristo Jesús. Con Él tenemos la vida eterna, la corona de vida que estamos esperando recibir el día que lleguemos a su presencia. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, que el Señor les bendiga, y espero que este
mensaje haya sido de bendición para cada uno de aquellos que han escuchado y han compartido la palabra conmigo. Dios le bendiga a cada uno de los que estuvieron compartiendo conmigo. Dios bendiga a sus familiares y Dios bendiga todos sus planes y los proyectos que tengan en el nombre de Jesús. Amén y amén.